Hola, mi nombre es Nilda Velázquez y qué alegría tenerte aquí en nuestro tercer episodio de Historias que Inspiran, el cual he titulado La esperanza nunca muere. Este es un espacio para detenernos, para respirar en medio del ruido del mundo y recordar que aun en las noches más largas, la luz de la esperanza siempre encuentra una rendija por donde entrar. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo por una historia distinta. No es una historia de fama ni de victorias instantáneas. Es una historia de espera, de silencio, de una libertad que comenzó mucho antes de que se abrieran las puertas de una prisión. Porque a veces, y quizás hoy lo sientas tú también, la vida nos encierra sin barrote. Nos atrapa en la decepción, en la injusticia, en los errores que otros cometieron o en los que nosotros mismos no supimos evitar. Y sin embargo, incluso ahí, en ese espacio que parece sin salida, el alma sigue buscando una llave. Una llave que no abre candados de hierro, sino los cerrojos de tu corazón. Hoy hablaremos de un hombre que entendió eso, que descubrió que el verdadero poder no está en el grito de la fuerza, sino en la quietud del perdón. Un hombre que aprendió a ser libre antes de que el mundo lo declarara libre. Y quizás, al conocer su historia, tú también encuentras las llaves del alma que llevas dentro. Antes de comenzar esta historia, quiero invitarte a hacer algo diferente. Durante el relato escucharás 3 pausas especiales. En cada una de ellas sonará un sonido como este. Ese será el momento en que te daré una pista. Cada pista te acercará un poco más a descubrir quién es el personaje del que te estoy hablando. El reto, descifrar de quién se trata antes de su nombre ser revelado, pero hay una regla sencilla. No se trata solo de descubrir el personaje, sino de escuchar con el corazón. Tal vez reconozcas su historia enseguida, o tal vez necesites buscar, investigar o recordar. Puedes hacer pausas si quieres, buscar un detalle, una fecha o una frase que reconozcas durante la pista y luego continuar. Sea como sea, te aseguro que cuando sepas quién es, su vida te dejará una enseñanza que nunca olvidarás. Comencemos. Cuentan que nació en un pequeño pueblo al sur del mundo, rodeado de colinas, ríos y cantos tribales que parecían hablarle al cielo. Era hijo de una comunidad orgullosa, donde las historias se transmitían junto al fuego y los ancianos enseñaban que el alma del hombre vale más que cualquier corona o decreto. Desde niño, le fascinaba escuchar las voces de los mayores. Había algo en esas historias antiguas que despertaba su espíritu. El valor, la justicia y el deseo de servir. Decían que tenía una mirada que preguntaba más de lo que decía, y quizás por eso, desde temprano, empezó a notar las heridas que otros preferían no mirar. Mientras algunos niños corrían libres por los campos, él observaba cómo los suyos eran apartados, cómo las escuelas no eran las mismas, cómo un apellido o el color de la piel determinaba el destino de una vida. Creció con la esperanza de cambiarlo, de romper el ciclo del miedo y del silencio. Estudió leyes porque creyó que el conocimiento podía ser una arma más poderosa que cualquier espada. Defendió a los olvidados, a los oprimidos, a quienes la justicia había dejado fuera de su alcance. Pero pronto comprendió que el mundo no siempre escucha la voz de la razón, que hay quienes temen al cambio, porque el cambio desnuda las verdades que prefieren ignorar, y entonces comenzó su lucha. Una lucha que primero fue con palabras, con marchas, con llamados a la conciencia, hasta que los poderosos se cansaron de escucharlo, hasta que decidieron que su silencio valía más que su voz. Lo arrestaron, lo acusaron de rebelión, de levantar al pueblo contra el orden establecido, y así, un día cualquiera, lo separaron de su gente, de su familia, de su tierra. Su prisión no era solo un edificio, era un intento de borrar su existencia, pero lo que no sabían es que hay almas que crecen en los lugares donde deberían apagarse. Los años pasaron como olas sobre las piedras, los calendarios se borraron de las paredes, pero en su mente seguía viva una idea, que la libertad no se mide en metros cuadrados, sino en la capacidad de seguir soñando.
Dentro de aquella celda aprendió a escuchar el silencio, a conversar con sus propios pensamientos, a encontrar paz en la disciplina y a descubrir que los enemigos también tienen miedo. A veces los guardias lo miraban con desconcierto. ¿Cómo era posible que aquel hombre siguiera sonriendo después de tantos años sin ver el sol más allá de los barrotes? Él lo sabía, porque no se trataba de resistir el encierro, sino de trascenderlo. Pasaron los años y su cuerpo envejecía, pero su espíritu no. Cada amanecer era una oportunidad para enseñar a los demás prisioneros, para convertir el dolor en escuela, la soledad en meditación y la espera en propósito. Decía que el corazón del hombre libre no se reconoce cuando se abren las puertas, sino cuando deja de odiar a quien las cerró. Primera pista: el hombre que desafió el tiempo. Estuvo encerrado durante 27 años, pero su mente siguió caminando libre. Cuando finalmente salió, su país ya no era el mismo y él tampoco. ¿Te imaginas pasar casi 3 décadas encerrado y aún así seguir creyendo en la paz? Un día, sin aviso, sin ceremonia, las puertas finalmente se abrieron. El mundo entero contuvo la respiración. El viento soplaba distinto, como si la historia se detuviera por un instante para presenciar lo que parecía imposible. De aquel lugar no salió un hombre vencido, sino alguien que había comprendido que el perdón es la forma más alta de libertad. No gritó venganza, no exigió castigo, solo pidió paz. Pista número 2. El rostro que cambió una nación. Era un abogado antes de ser prisionero, un soñador antes de ser símbolo y un hombre común antes de ser historia. Cuando por fin lo dejaron hablar, no pidió revancha, pidió reconciliación. Búscalo. Descubre quién convirtió su dolor en el puente que unió a un país dividido. Su ejemplo comenzó a viajar más rápido que el viento. Su historia cruzó mares, idiomas y fronteras. Su rostro apareció en murales, su nombre en canciones, su mensaje en los corazones de aquellos que alguna vez pensaron que el perdón era imposible. Él demostró que el amor no se debilita con el dolor, sino que se purifica en él, y que la verdadera victoria no es dominar a otros, sino conquistar el propio corazón. Tercera y última pista: el líder de la isla. Vivió gran parte de su condena en una isla llamada Robben Island, donde el mar chocaba contra las rocas y el silencio era su compañero. Allí aprendió a transformar el odio en enseñanza. Allí descubrió que hay cadenas que solo el amor puede romper. Busca esa isla. La historia de quien la habitó sigue siendo una de las más grandes lecciones del perdón del siglo XX. Y así, el hombre que un día fue prisionero se convirtió en maestro. Su nombre fue pronunciado por millones el día que cruzó las puertas de la prisión. Algunos lo llamaban rebelde, otros lo llamaban líder, pero la historia lo recordará como un hombre que eligió sanar antes que odiar. Vamos a ver, ¿ya sabes de quién te hablo? Si lo descubriste antes de esta parte, déjamelo saber en los comentarios. ¿Lograste adivinarlo sin buscar en Google o te detuviste un momentito para investigar? Sea como sea, te mereces un aplauso, porque llegaste hasta aquí con el corazón abierto. Su nombre, Nelson Mandela, el hombre que desafió el tiempo, el hombre que esperó 27 años para demostrar que la libertad no se conquista con fuerza, sino con perdón. Cuando salió de prisión, pudo haberse convertido en juez, en vengador, en sombra de lo que la injusticia intentó hacer con él. Pero eligió otro camino, el del diálogo, la reconciliación, la paz. Su voz, que el mundo intentó silenciar, se alzó más fuerte que nunca. Habló de unidad, de compasión,
de tender puentes donde antes había muros, y mientras otros pensaban en dividir, él soñaba con un país donde blancos y negros pudieran caminar juntos bajo el mismo sol. Convertido en el primer presidente negro de su nación, no buscó castigos, buscó abrazos. No pidió venganza, pidió memoria. Y enseñó a su pueblo y al mundo que la verdadera grandeza no se mide en poder, sino en la capacidad de perdonar. Sus palabras aún resuenan como un eco de eternidad. Ser libre no es solo romper las cadenas, sino vivir de una forma que respete y aumente la libertad de los demás. Y tal vez por eso, cuando escuchamos su nombre no solo pensamos en política o historia, pensamos en esperanza, en esa fuerza silenciosa que convierte la prisión en escuela, el dolor en propósito y el odio en compasión, porque Nelson Mandela no solo cambió un país, cambió la manera en que el mundo entiende el perdón. Muchos siglos antes de aquel hombre del sur, otro prisionero descubrió el mismo misterio, que las cadenas del cuerpo no pueden aprisionar el propósito del alma. Su nombre era Pablo, aunque antes se llamaba Saulo de Tarso. Era un hombre culto, apasionado, seguro de sus ideas y firme en su esperanza, pero también un hombre que en su ceguera creyó que la violencia podía defender a Dios, hasta que un día, camino a Damasco, la luz del cielo lo derribó del orgullo, y en la oscuridad de sus ojos recién cegados comenzó a ver con el corazón. Desde ese momento, su vida cambió para siempre. Pasó de perseguir a ser perseguido, de imponer miedo a sembrar esperanza, de castigar con la ley a liberar con la gracia. Pablo fue azotado, rechazado y finalmente encarcelado. Su celda no era muy distinta a la de cualquier prisionero. Paredes frías, un suelo de piedra y un silencio que parecía interminable. Pero mientras los hombres lo creían vencido, él escribía cartas que cambiarían la historia del mundo. Desde la prisión escribió palabras que aún hoy nos sostienen. Y he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su esperanza no dependía de las circunstancias, sino de su fe en un propósito más grande que el dolor. Mientras los guardias lo vigilaban, él oraba. Mientras el tiempo pasaba, él escribía. Mientras el mundo lo olvidaba, Dios lo usaba. Las cartas que envió desde su encierro se convirtieron en luz para generaciones. Cartas donde hablaba del perdón, del amor que no guarda rencor, de la libertad que no se compra ni se negocia. Pablo no fue libre porque escapó, sino porque comprendió que la fe le daba alas en un lugar donde nadie podía volar. Y así, igual que aquel hombre del sur, aprendió que hay prisiones que solo se abren desde dentro, que el perdón es una llave silenciosa que puede abrir las puertas más pesadas. Pablo no salió de la cárcel con multitudes esperándolo, pero salió con algo mucho más grande, la certeza de que su vida, su entrega y su fe sembrarían esperanza en los corazones de quienes también algún día sentirían que todo estaba perdido. 2 hombres, 2 épocas, 2 prisiones diferentes y un mismo propósito que los sostuvo cuando todo parecía perdido. Uno nació entre montañas del sur, el otro entre la arena del desierto. Uno fue abogado, el otro predicador. Ambos conocieron la fuerza de la convicción y el precio de defender la verdad. El primero fue condenado por desafiar la injusticia, el segundo por predicar una libertad que no cabía en los templos, y aunque los separaban siglos, culturas y lenguas, los unía una misma llama, la de un alma que se negó a rendirse. Ambos aprendieron que la prisión puede convertirse en altar, que cuando el cuerpo está limitado, el espíritu encuentra su verdadera dimensión y que no se necesita un púlpito ni un trono para cambiar la historia, sino un corazón dispuesto a amar incluso desde las sombras. Pablo escribió desde su encierro cartas que cruzaron el tiempo. Nelson Mandela escribió con su vida un mensaje que cruzó los continentes. Ambos fueron escuchados por multitudes sin necesidad de levantar la voz.
Los dos comprendieron que el perdón no es debilidad, sino la expresión más alta del poder. Que quien perdona no olvida lo vivido, sino que transforma la herida en enseñanza. Pablo oraba por sus perseguidores. Mandela abrazó a los suyos. Ambos sabían que solo el amor podía romper el ciclo del odio, y quizás, si ambos se hubieran encontrado, habrían sonreído al descubrir que hablaban el mismo idioma, el idioma de la esperanza. Esa esperanza que no depende del lugar donde estás, ni del trato que recibes, sino de lo que decides hacer con tu propio corazón, porque la libertad más profunda no se conquista con llaves de hierro, sino con decisiones del alma. Pablo encontró esa libertad en una celda romana, Mandela en una isla rodeada de océano, y tú que me escuchas ahora, puedes encontrarla en medio de cualquier circunstancia que hoy parezca tenerte prisionero o prisionera. Ellos lo demostraron con su vida, que la esperanza nunca muere, solo espera a que la volvamos a despertar. Cierra los ojos, respira profundo, deja que el aire entre lento y te recuerde que sigues aquí, que sigues de pie, que aún hay camino por recorrer. Quizás la vida no te ha sido fácil, quizás hubo momentos en que también te sentiste prisionero, no de un lugar, sino de una herida, de un recuerdo, de una decepción que no supiste cómo soltar. Pero escucha esto, no hay muro tan alto que el amor no pueda derribar, no hay pasado tan roto que el perdón no pueda restaurar. La historia de hoy no se trata solo de dos hombres extraordinarios, se trata de ti, de tu capacidad de volver a creer, de volver a amar, de volver a levantarte después del dolor. Porque la esperanza no vive en los grandes discursos, vive en las pequeñas decisiones de cada día, en elegir hablar con calma cuando todo te empuja a gritar, en tender la mano cuando otras la apartan, en seguir soñando cuando parece inútil hacerlo. Tú también tienes un propósito y tal vez, solo tal vez, estás en ese lugar difícil de la vida, no para rendirte, sino para descubrir la fuerza que llevas dentro. Recuerda esto, las llaves del alma no se encuentran afuera, se forjan con fe, con paciencia y con la decisión de no dejar que el dolor te defina. Las llaves del alma son esa confianza plena de que en su nombre todo se puede. Porque en cada uno de sus nombres hay una promesa viva, una puerta abierta, una esperanza que renace. Yahweh, presencia eterna que no se apaga. Rafa, el que sana lo que el mundo no puede curar. Elohim, el creador que sostiene el universo y aún así habita en tu corazón. Shaddai, el poder sin límites que te cubre cuando crees que no puedes más. Jireh, el proveedor fiel que llega justo a tiempo. Adonai, el Señor de todo, el que tiene la última palabra y que abre caminos donde solo había desierto. Cada nombre suyo es una llave y cuando decides creer, una a una, esas llaves comienzan a abrir las puertas del alma. Así que hoy te invito a soltar lo que te ata, a perdonar lo que pesa y a creer una vez más que mientras haya vida, hay esperanza, porque la esperanza no muere, solo espera que la despiertes. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Este espacio existe por personas como tú que creen en el poder de las historias y en la fuerza de una voz que sana. Hoy hablamos de libertad, de fe, de perdón y de esa esperanza que no desaparece, solo se esconde dentro de nosotros, esperando que la llamemos por su nombre. Y para cerrar este capítulo, quiero dejarte con una canción muy especial, una adoración que nació de la reflexión final de este episodio y que lleva por nombre En tu nombre todo se puede. Escúchalo como una declaración de fe, como un recordatorio de que las llaves del alma no están fuera de ti, están en tu confianza, en tu fe y en los nombres de aquel que puede hacerlo todo posible. Porque cuando el alma pronuncia su nombre, el cielo responde, y en su nombre, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, todo se puede.
Si esta historia tocó tu corazón, te invito a ponerle pausa a todo por un momento. Cierra los ojos, respira y piensa qué parte de ti todavía necesita abrir sus puertas. Deja que el silencio te abrace unos segundos, que el alma escuche lo que quizás el ruido no te deja oír. Y cuando estés listo, cuando sientas que algo dentro de ti volvió a respirar, te invito a compartir este mensaje para que llegue también a otros corazones que lo necesiten, porque nunca sabemos quién puede estar esperando escuchar justo estas palabras. Si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete para no perderte los próximos episodios y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me encantará saber hasta dónde ha llegado esta historia y sentir que en cada rincón del mundo hay alguien volviendo a creer en el poder del amor, en la fuerza del perdón y en la esperanza que nunca muere. Nos encontramos nuevamente la próxima semana en un nuevo episodio de Historias que Inspiran, un relato que nos llevará desde el fuego del sueño hasta la tierra prometida del propósito. Una historia de fe, de visión y de destino divino. Un encuentro entre un líder moderno y un hombre que guió a su pueblo hacia la libertad. Una historia que nos recordará que cuando los sueños vienen del alma, nada puede detenerlos. Soy Nilda Velázquez y esto fue Historias que Inspiran. Hasta la próxima. He caminado por valles sin voz, donde el silencio pesaba en mi fe. Pensé que el dolor era el final, pero allí estabas tú otra vez. En mis manos vacías sembraste promesas, en mi llanto pusiste canción. Y entendí que las llaves del alma no se encuentran fuera, viven en tu corazón. Las llaves del alma se forjan despacio en la espera, en la fe, la verdad. Cada lágrima que cae en tus manos se convierte en un nuevo comenzar. Y comprendí que en tu nombre hay poder, que en tu nombre se rompen cadenas, que en tu nombre todo florece, todo vuelve a respirar. Porque en tu nombre todo se puede, en tu nombre todo renace. Cuando digo Yahweh, mi alma se calma. Cuando digo Rafa, mis heridas sanan. Elohim, mi creador eterno, Shaddai, refugio y poder. Iré mi provisión perfecta, Adonai, mi Señor, mi bien. Yahweh, presente eterno, Rafa, que sana mi ser. Elohim, el que sopla vida. Shaddai, poder que no tiene fin. Diré, el que llega a tiempo. Adonai, Señor, sobre todo lugar. Las llaves del alma están en tu nombre, en tu voz que no deja de hablar. Y cuando creo, el cielo se abre y mi espíritu vuelve a volar. Yahweh, Rafa, Elohim, Shammah, Ireh, Adonai,
tu nombre todo se puede, todo se puede. Se manifestará.